Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Esperamos que muy bien, los saludamos en esta mañana y vamos a tener un tiempo de alabanza, de estudio de la palabra, como habíamos estado viendo la vida de Abraham, hoy lo vamos a seguir viendo. Así que bueno, vamos a comenzar y vamos a tener una oración antes de empezar la alabanza. Señor, damos gracias por esta mañana que tú nos das de domingo, Padre, en el cual nos hemos reunido para adorarte, para bendecirte y para cantarte. Así que bueno, vamos a leer el Salmo 34, que dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Amén. Así que dice esta palabra: alabaré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, así como dice esta palabra, así nosotros lo vamos a hacer. Vamos a adorar a Jehová en todo tiempo, vamos a adorar al Señor y vamos a tener un estudio muy padre de la palabra hoy, hablando acerca de la vida de Abraham, de su hijo Isaac, y cómo apunta directamente a Jesús. Vamos a comenzar. Acompáñenos, por favor, a adorar al Señor en esta mañana. Sé bienvenido, que al cantar tú puedas ver que aquí estamos para ti, que aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Saben corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Santo Espíritu. Nuestro clamor será un himno, que tu honor llene el lugar, que aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti, aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Santo Espíritu. Se abren corazones, nada se esconde a ti, te deseamos Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Santo Espíritu. Oh,
sé bienvenido aquí. Amén. Sé bienvenido aquí, Dios de poder, Dios de amor. Te exaltamos, Rey, te pedimos que nos des un entendimiento vivo de Jesús, vivo de tu palabra, Padre. Tú eres el único digno Dios, quien merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Eres tú, eres digno, Señor, y te exaltamos en esta mañana, Padre. Te honramos, te bendecimos, Señor. Nos hemos congregado en tu nombre, Señor, para darte gloria, para darte alabanza, Señor. Como dice tu palabra, te exaltamos aún, Señor. Damos a conocer tu hermosa misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Te honramos, Padre, y te bendecimos, Señor. Te pedimos que te reveles a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Padre, que te podamos conocer como ese Señor de verdad, Padre, nuestro único suficiente Salvador, Redentor. Danos un entendimiento vivo de Jesús, Padre. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo. La belleza incomparable de Jesús, el digno
digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego, y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena, y la santidad que es tu vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno Dios. Amén. Bueno, pues vamos a continuar con la palabra de Dios en este domingo hermoso. Vamos a seguir escudriñando, conociendo más acerca del Señor, de su presencia, de su palabra. Así que tenemos un mensaje cuyo título es Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y vamos a ver cómo Isaac representa, o más bien es una figura de lo que iba a ser Jesús para nosotros hoy, en nuestros días, de lo que iba a ser Jesús, así como un hombre que fue Abraham, fue tan capaz de creerle a Dios y de obedecerlo. Y vamos a descubrir juntos cómo es que pues él hace este acto de fe, y cómo si un hombre es capaz de poder obedecer a Dios y entregar a su único hijo, como nuestro Padre Celestial nos da a su único unigénito Hijo, que es Jesús, para la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y es por eso que hoy en día pues podemos estar celebrando la Navidad, ¿verdad? En esta época tan especial que a tantos nos gusta a todos. Es muy hermosa la Navidad. ¿Por qué? Porque celebramos, aunque sabemos que no nació exactamente en este día, pero nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Sabemos que ese es el enfoque, ese es el sentido, ese es el propósito de la Navidad, es celebrar a Jesús, ¿verdad? Celebrar que Él vino en forma de bebé y vino por amor a nosotros, creció, vivió en esta tierra, ¿sí? Fue totalmente hombre, totalmente Dios, y es hermoso conocer la vida de Jesús, lo que nos vino a dar. Gracias porque Él murió en una cruz y resucitó por amor a nosotros. Pero cuando vamos leyendo y escudriñando la palabra y conociéndolo, la verdad nos asombra todo lo que el Señor hizo por nosotros. Entonces, pues vamos a ver cómo Abraham, desde el Génesis capítulo 22,
Él es un hombre que le cree a Dios total y absolutamente. Si recuerdan, en semanas pasadas vimos cómo Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec, quien vimos que era el rey de Salem, ¿verdad? Sacerdote del Dios Altísimo. Él le da pan y vino a Abraham y comen, ¿verdad? Y entonces Abraham tiene este encuentro, ¿no? con el rey de Salem. Entonces vamos a empezar ahora a seguir escudriñando y nos vamos a Génesis capítulo 22. Y comienza así: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Ok? Heme aquí. Y entonces vemos en el verso 1 que dice que probó Dios a Abraham. Entonces, cuando te dicen, oye, ¿a poco Dios te prueba? Sí, aquí lo dice la palabra de Dios y lo vemos desde Génesis, ahora sí que hasta toda la Biblia, hasta Apocalipsis, vemos como todo eso, todas esas pruebas pues que a veces pasamos, pues Dios las permite, ¿no? Pero en este caso dice que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Cuándo fue? Al tercer día, ¿verdad? Ya llevaban 3 días de camino. ¿Ok? Dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Wow! Es maravilloso ver la obediencia de Abraham. Abraham era un hombre, aparte que era un hombre lleno de fe, era un hombre lleno de obediencia y de mansedumbre en su vida, ¿no? Porque si se fijan en el verso 5, dice: esperad, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En ningún momento Abraham dudó que Dios ya le había prometido que de su simiente iba a tener una gran descendencia. Entonces, él tenía una fe inquebrantable. Abraham sabía que iban a volver. Él tenía fe en que ciertamente iba a obedecer lo que Dios le había dicho. Él ya en su corazón lo había hecho, ya lo había sacrificado, y tenía la fe de que Dios iba a resucitar a Isaac. ¿Sí? Porque cuando le dice a sus siervos: nosotros iremos al monte y adoraremos y regresaremos con ustedes. ¿Sí? Entonces, por eso es que la voz desde el cielo del ángel se le aparece a Abraham y le dice: Abraham, no lo hagas, ya conozco que temes a Dios, que lo obedeciste, que estás dispuesta a dármelo todo, ¿no? Entonces nos da este partaguas para que vemos cómo es que ahora nuestro Dios nos dio a Jesús. Amén. Amén. Hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, tipos que apuntan a lo que vendría a ser el Señor Jesús. Y este es uno que es en el que nos vamos a enfocar ahora, en Isaac, como decía Mire. Por ejemplo, desde que empieza la Biblia con Caín y Abel, por ejemplo, ahí vemos que la sangre justa de Abel es derramada injustamente, ¿no? Y esto lo menciona el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Y así como Abel, por ejemplo, otro fue Salomón, el hijo del rey David, que es hijo de paz. Isaías, más o menos 750 años antes de Cristo, profetizó en el capítulo 9 diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, esto estaba profetizado acerca de Cristo. Y un tipo, nada más para mencionarlo, es Salomón, que se le dice en 1 Crónicas 22:9, dice: he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Y así como Abel es un tipo de Cristo, Salomón en un sentido también es un tipo de Cristo. Moisés, por ejemplo, cuando nace Moisés siendo un bebé, lo tienen que ocultar porque Faraón había mandado matar a los niños que nacían en Egipto y los echaban al río Nilo. Y así cuando Jesús nace, José y María tienen que huir a Egipto porque Herodes quiere matar al niño Jesús. Y así hay muchas similitudes, pero hoy nos vamos a enfocar en este que es Isaac, que es el que acaba de leer Mire en Génesis 22, y vamos a escudriñarlo más profundamente para ver qué más encontramos de similitudes entre Isaac y nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en Génesis 22:1, que ya leyó Mire, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: heme aquí. O sea, cuando Dios lo llama, Abraham responde y le dice: heme aquí. O sea, a tus órdenes, Señor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, le está pidiendo que le ofrezca a su hijo, por el cual habían esperado años, que es Isaac. Pero vemos cómo Dios dice, tu único. Ciertamente sabemos que ya había tenido a Ismael con Agar, pero en el plan de Dios solo era Isaac. Entonces, aunque en lo natural tuvo a Ismael y después tiene otros hijos con Cetura, muchos años después, pero el propósito de Dios y todo lo que tenía que ver con la promesa, el único era Isaac. Por eso le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, porque Dios sabía que Abraham amaba a Isaac. Por eso le dice, toma a Isaac, a quien amas. Y así el Padre nos entregó a su Hijo Jesucristo, a quien Él ama tanto. Y por eso cuando Jesús es bautizado, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y también en la transfiguración, cuando sube Jesús con Pedro, Jacobo y Juan, se oye una voz y Dios dice, este es mi Hijo amado. Entonces, así nuestro Padre Celestial entregó a su Hijo amado, como aquí vemos que Abraham amaba a Isaac. Y pues esto que le está pidiendo es fuertísimo, porque le está pidiendo, ofréceme a tu hijo en holocausto. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, o sea, no se retrasó, sino que hasta se paró temprano, y dice, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y aquí vemos que van de camino, llevan la leña, y llevan a un asno, y pues sabemos que Jesús, antes de ir a la cruz, viene de Galilea a Jerusalén, y entra en un burrito, en un asno también, ¿verdad? Y pues obviamente hubo madera que fue cortada para la cruz de Cristo, como aquí se cortó la madera para el sacrificio que iba a ofrecer Abraham con su hijo. Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y esto de el tercer día también apunta a que Jesús resucitaría al tercer día, porque en ese tercer día, dice Hebreos 11, que en sentido figurado lo volvió a recibir, o sea, resucitó Isaac en un sentido figurado, en un sentido espiritual, al tercer día, como dice aquí en Génesis 22:4. Y eso ahorita lo vamos a comprobar en Hebreos 11, del 17 al 19, pero seguimos leyendo Génesis. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham estaba convencido de que iba a ir e iba a regresar con su hijo. Y le dice con él, yo y el muchacho iremos. O sea, Isaac era un muchacho. Y obviamente sabemos que Jesús, aunque tenía 33 años, estaba en su juventud, en su plena juventud, y es lo que Él entrega, su vida en su juventud, y adora, como dice aquí, porque le ofrece al Padre la más excelente adoración. Versículo 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Aquí vemos que lo carga con la leña, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Aunque aquí Abraham llevaba el fuego, que es, el fuego pues es el, vamos a decir, el castigo que iba a pagar Jesús por nosotros en la cruz, la ira de Dios que iba a recibir en su cuerpo ahí en la cruz por cada uno de nosotros para pagar por nosotros. Aquí Abraham lleva el fuego y dice, y fueron ambos juntos. El Padre y el Hijo iban juntos. Y así cuando vemos
que Jesús va a la cruz, ciertamente va a la cruz, pero el Padre también estaba entregando a su Hijo, o sea, iban juntos en esto, aunque después, ciertamente, Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque tiene que sufrir esa separación del Padre por causa de nosotros, para que nosotros no seamos separados del Padre. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Obviamente en lo natural, pues el muchacho Isaac dice, ¿y qué vamos a sacrificar? Aquí él todavía no sabía. Versículo 8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y aquí vemos cómo Abraham profetiza que Dios proveería el cordero, y el cordero es Cristo, a quien Dios proveería. Amén. Estaba apuntando proféticamente a lo que haría nuestro Dios con su Hijo único. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí vemos que lo ató, lo amarró. Y así también dice el Evangelio que Jesús fue atado desde que lo arrestan en Getsemaní y lo llevan atado con Anás y Caifás y comenzaron a golpearlo y luego tiene que llevar la cruz, etc. Y todas estas son similitudes que hizo Isaac y que haría nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Abraham lo pone sobre la leña, sobre la madera. Y así nuestro Señor Jesucristo, cuando lo clavan a la cruz, lo ponen sobre la madera, ahí en el suelo, para clavarle las manos y los pies en la madera, ahí en el suelo, y ya luego sería levantado de la tierra. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y aquí vemos que Dios probó. Para Dios ya estaba hecho. Vio el corazón de Abraham. Ya no tuvo que manifestarlo ya físicamente, sino que Dios vio que su corazón estaba dispuesto. Y así nos habla el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña. Dice, por ejemplo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. O sea, no es necesario ir y asesinar a una persona, sino uno, si ya lo está odiando en su corazón, pues es como si ya lo hubiera matado para él en su corazón. Dice a los varones, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, dice Cristo, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, para Dios hay cosas que no se necesitan hacer para que ya estén hechas, ¿no? Y así es con Abraham. No necesitaba literal degollar a Isaac, porque Dios vio en su corazón, y para Dios ya estaba hecho, ya lo había hecho Abraham en su corazón, estaba dispuesto a hacerlo. Y entonces pues ya simplemente le evita esa parte y el ángel le da voces desde el cielo. Versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y aquí vemos que se atora con los cuernos, en su cabeza se atora ahí en las ramas del zarzal, o sea, entre espinas en su cabeza. Y esto nos habla de la corona de espinas que el Señor llevaría en su cabeza por causa de nosotros también, para sanarnos de los dolores de cabeza, de las migrañas, los pensamientos también. Desde su cabeza el Señor fue
herido con la caña con la que le pegaban los soldados romanos y con la corona de espinas. Y aquí vemos un carnero que está trabado por sus cuernos en un zarzal ahí con espinas. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y aquí vemos una sustitución. No tuvo que ofrecer a Isaac, sino que ofrece a un carnero. Y así nosotros ya no tenemos que ser ofrecidos literal en libación o en un sacrificio, o que nuestro cuerpo sea quemado, porque el cordero ya fue provisto y él ya murió en nuestro lugar. Amén. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, o Yahweh Jireh, que significa Dios proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí vemos la bendición por la obediencia que tuvo Abraham. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Y así sabemos que el Señor Jesús, después de ir a la cruz y resucitar, volvió a sus discípulos también, 3 días después, al tercer día. Amén. Así es. Y bueno, vamos a ver esto que les comentábamos acerca de la fe de Abraham, cómo es que ve a Isaac. Vamos a Hebreos 11, capítulo 11, del verso 17 al 19. Esto que les mencionaba dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y esto es impresionante, porque Abraham sabía que Dios no se iba a negar a sí mismo. Dios ya le había dado la promesa, Dios ya le había dicho: el hijo de la promesa de tu descendencia será Isaac. Y entonces Abraham en su corazón estaba resuelto así a sacrificar a Isaac, estaba resuelto a obedecer a Dios. O sea, él le creía a Dios al 100%, él ya creía que lo iba a resucitar, y por eso obviamente Dios no permite que él lo haga, porque en su corazón Abraham ya lo había creído. En el verso 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham ya creía, de antemano sabía que Dios tenía todo el poder para resucitar a Isaac. En ningún momento dudó, y esto es un hombre totalmente de fe, ¿no? Por eso se nos dice en la palabra que Abraham fue el padre de la fe, ¿no? Porque realmente en su corazón le creyó a Dios, en ningún momento dudó de la promesa de Dios. Entonces por eso dice aquí: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¡Wow! ¿No? O sea, es como si ciertamente en el corazón de Abraham ya lo había vuelto a recibir, ya sabía que sí lo iba a ofrecer en sacrificio, y sabía que en su corazón lo iba a volver a recibir, iba a resucitar. O sea, Isaac, Abraham lo ve en vida y cree que Dios va a cumplir su promesa, que a través de Isaac iba a ser llamada una gran descendencia. Amén. Amén. Entonces vemos aquí estas similitudes entre Isaac y Cristo. Esto que hizo Abraham con Isaac apuntaba a lo que vendría a ser. O sea, proféticamente señalaba a lo que vendría a ser, que el Padre ofrecería a su Hijo
Jesucristo en sacrificio para salvarnos a nosotros. Amén. Ahora, solo para mencionarlo, porque por el tiempo no nos alcanza, pero quizás sea un mensaje de la próxima vez. Así como Abraham busca esposa para su hijo Isaac, y pues manda a su siervo y traen a Rebeca, que era una doncella, y es como le consigue esposa a su hijo Isaac. Así también es una similitud de cómo la iglesia es esa esposa de Cristo. Amén. Vemos cómo Abraham manda a un siervo suyo a conseguir esposa para Isaac, y manda a que vaya y la busque, y entonces regresa con Rebeca, y entonces pues ya ellos se unen en matrimonio, etcétera, etcétera. Y de esto acá sabemos que es el Espíritu Santo el que hace este ministerio, pero también en lo físico fue usado Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, para prepararle a la esposa en un sentido. Esto lo vamos a ver rápidamente en Juan capítulo 3, cuando es el ministerio de Juan el Bautista. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Hay un tiempo en el que coinciden y están bautizando los dos al mismo tiempo, Juan y Jesús. Y dice el versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y así como el siervo de Abraham fue por Rebeca, pues no era para que se casara con el siervo de Abraham, sino él nada más fue por ella y la trajo a Isaac, ¿no? Y así aquí Juan el Bautista dice, yo no soy el Cristo, yo solo soy el amigo, yo soy el amigo del esposo, pero la iglesia, la doncella, la esposa, es de Cristo. Y les dice que él se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y sabemos que Juan el Bautista preparó el camino del Señor, preparó el ministerio del Señor. Y pues ya casi para terminar vamos a Lucas a ver lo que se profetiza tanto del nacimiento de Jesús como de Juan el Bautista por el papá de Juan el Bautista, que era Zacarías. Vamos a ver Lucas 1:67. Vamos a Lucas 1:67 en adelante. Dice, profecía de Zacarías. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos.
en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Amén. Aquí vemos que cuando nace Juan el Bautista, pues su papá, que era Zacarías, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó y dijo todo esto que acaba de leer. Mire, y en el versículo 70 dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Como les decía, desde el principio el Señor estuvo anunciando que vendría el Salvador, que vendría Jesús, que lo ofrecería en sacrificio. Vemos desde Génesis 3:15, donde le dice, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, cuando Adán y Eva y la serpiente, ¿no? Y dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ahí, por eso dice acá Zacarías, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y luego pues vemos que Abel, que era justo, su sangre justa fue derramada sobre la tierra injustamente, como un símbolo de que así, injustamente, el Señor Jesucristo derramaría su sangre para cumplir la justicia de Dios. O sea, lo iban a crucificar, lo iban a acusar el Sanedrín y iba a ser entregado a los romanos e injustamente iba a morir, pero en sustitución por nosotros, como vimos aquí, que ya no tiene que ofrecer a Abraham a Isaac, sino que es sustituido por el carnero que encuentra ahí trabado en el zarzal. Y dice, pues ahí menciona Zacarías cuando está profetizando, y dice, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos. Aquí Zacarías, Juan el Bautista sabían que esto Dios lo había prometido desde el principio, Dios se lo había prometido a Abraham y así. Y aunque es el nacimiento de Juan el Bautista, aquí Zacarías primero se enfoca en Dios, en darle gloria a Dios, en recordar quién es Dios, lo que Él ha prometido, sus promesas, etc. Y ya después dice, y tú niño, ya se dirige a su hijo, a Juan el Bautista. Le dice, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, porque este es el motivo por el cual Jesús nació. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, ciertamente ya la celebración de la Navidad se ha convertido en muchas otras cosas diferentes que se pierden muchas veces el sentido, pero Dios no quiere eso. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el motivo de la Navidad. Y aunque sabemos que lo más probable es que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero es totalmente válido y es legítimo meditar y reflexionar en el nacimiento de Jesús y en su encarnación cualquier día del año. Sea 19 de diciembre, 24, 1 de enero, el día que sea, podemos meditar y reflexionar y recordar su nacimiento, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, etc. Amén. Y bueno, termina diciendo que por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora.
para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así es que si tú en esta hora sientes o reconoces que ha habido sombra de muerte en tu vida o tinieblas, para esto nació Jesús, para traer la luz. Dice el Evangelio de Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Y dice, en el mundo estaba, pero el mundo no le conoció, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que en esta hora te invitamos a que recibas el mejor y el mayor regalo, que es el que Dios nos da y nos ofrece en su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vamos a hacer esta oración recibiendo a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, ratificando y confirmando que lo hemos hecho, que hemos creído. Y si no lo has hecho, tal vez te invitamos a que lo hagas por primera vez, que recibas a Jesús en tu vida, en tu corazón. Amén. Así como Jesús nació hace como 2000 años, Jesús puede nacer en tu corazón, en tu vida, en tu hogar. Amén. Entonces vamos a hacer esta oración. Padre, te damos gracias por tu gran misericordia, porque tú diste a tu Hijo unigénito para perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Jesús, porque tú abriste tus brazos sobre la madera de la cruz para morir por nosotros, para morir en nuestro lugar. Tú recibiste el castigo que merecíamos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre ti. Gracias por tu sacrificio perfecto, Jesús. Creemos que tú resucitaste al tercer día, te recibimos en nuestra vida, te recibimos en nuestro corazón para que tú reines, para que tú gobiernes, para que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en nuestro corazón, para que seas tú el Rey de nuestra vida. Creemos que resucitaste al tercer día porque la muerte no te podía retener, y te damos gracias porque nos has enviado a tu Espíritu Santo y nos has dejado tu palabra para guiarnos a toda verdad. Gracias por tu perdón, Señor Jesús. Gracias, Padre, por habernos enviado a Jesús, tu Hijo. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por este hermoso mensaje donde hemos visto cuál es el propósito de la verdadera Navidad, ¿verdad? Que es celebrar a Jesús, su nacimiento, que vino a nosotros en forma de bebé, se hizo como nosotros, sin pecado, porque como les dije, Jesús fue hombre y fue Dios. Le damos gracias porque Él, por eso Manuel es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiso venir como un hombre a estar con nosotros, en medio de nosotros, y le damos gracias porque Él no se quedó nada más como ese bebé, sino que vivió aquí en la tierra, nos dio ejemplo, murió por nosotros y resucitó. Y esa es la verdadera razón por la cual nosotros ahora celebramos la Navidad. Así que no olvidemos el verdadero propósito. Amén, que Jesús nazca y crezca en nuestros corazones. Así que bueno, vamos a darle gracias a Dios por su sublime gracia con la que Él nos visitó, con la que Él nos alumbra, nos da su salvación. Así que vamos a despedirnos con esta alabanza que dice: gracias sublimes tu amor y tu misericordia para conmigo, para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para perdonarnos y darnos vida, y vida en abundancia. Amén. ¿Quién rompe el poder del pecado?
hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Amén. Jesús, te adoramos por lo que has hecho en nosotros, por lo que hiciste y seguirás haciendo. Amén. Bueno, pues amados, los esperamos el siguiente domingo a partir de las 12, de 12:30 a 1:30. Estamos ya haciendo las reuniones presenciales aquí en la zona de Bosques del Lago. Puedes ponerte en contacto con la pastora Lucy Rega, con Juan Guzmán, con Miguel Hernández. Estamos para servirte y también aquí por Facebook. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso domingo, que la paz de Dios sea sobre tu vida. Amén. Voy a orar por México antes de irnos. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y pues aquí habla de naciones, tribus, pueblos y lenguas, porque ciertamente el Señor vino no solo al pueblo judío, sino que es para todas las naciones, como le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así es que, gracias a Dios, vamos a estar allá en la eternidad, muchos de México, de Argentina, de Brasil, de Canadá, de Alemania, de todas las naciones, tribus y lenguas, aquí lo dice. Y pues vamos a orar por esta nación mexicana, que Dios bendiga. Señor, te damos gracias por esta tierra, por esta nación de México. La bendecimos en el nombre de Jesús, porque tú nos has dado autoridad. Dice tu palabra, Señor, que en la boca está el poder de la vida y de la muerte, y nosotros hablamos vida sobre México, bendición, prosperidad, abundancia de parte tuya, Señor, que sigas bendiciendo la tierra mexicana, sus ríos, sus lagos, sus mares, sus recursos naturales, Señor, que tengas misericordia de México. Te pedimos por el gobierno de México, por los que están en autoridad, los gobernadores de cada estado, la policía, el ejército, los presidentes municipales, que siga habiendo paz en México y que este evangelio de la paz siga siendo proclamado en México y desde México para el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.